Muy buenos días a los radioescuchas que nos sintonizan en las frecuencias de Telemetro Radio, a quienes nos ven por streaming a través de Metcom Go, así como en RPC Televisión, en señal de televisión digital terrestre, y en las plataformas de Telemetro Cuarto Poder en YouTube. Bienvenidos a la emisión de hoy, lunes 31 de julio del año 2023. Hoy, un día como hoy, de 1981, hace 42 años, se produjo la muerte en el accidente, atentado, todavía no se terminan de poner de acuerdo, el general de brigada Omar Torrijos Herrera, que para ese entonces era el jefe del Estado panameño. Muy bien. En materia internacional, la Policía Nacional de España, en una operación conjunta con la Policía Nacional de Colombia y la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos, ha detenido en Madrid al representante en Europa de los Zetas, la peligrosa organización de narcotraficantes mexicanos que se desligó del Cartel del Golfo en el año 2010 y estaba formada en sus orígenes por militares. Se trata de un marroquí de 54 años que había heredado la posición de Juan Manuel Muñoz Luébano, alias El Mono Muñoz, detenido hace años y considerado el enlace del cartel mexicano en Europa. En la operación han sido detenidas un total de 5 personas y han sido intervenidas 400 kilogramos de cocaína, 220.000 euros en efectivo, 2 vehículos, 10 teléfonos y documentación de interés. Este operativo supone el segundo gran golpe a la Policía Nacional, contra las organizaciones criminales mexicanas que tratan de asentarse en España. La cooperación policial internacional ha sido fundamental para lograr la desarticulación de la organización en el extranjero, señaló el Ministerio del Interior. El responsable de los Zetas en Europa se llama Saud, tiene 54 años y es de nacionalidad marroquí. Aunque tenía su residencia en Madrid, se caracterizaba por llevar una vida nómada, cuyos constantes desplazamientos complicaban el trabajo de los grupos de investigación. Este responsable del cartel se encargaba de distribuir personas de su confianza a lo largo de España y en Europa, en concreto en Países Bajos, con el objetivo de introducir grandes cargamentos de cocaína. El jefe de la organización mantenía un elevado número de reuniones de manera constante y con diferentes personas, dificultando la labor policial para poder precisar cuáles eran de relevancia para la investigación. Sin embargo, en los últimos meses, no solo aumentó las medidas de autoprotección, sino que llegó a incrementar el número de estas reuniones, lo que alertó a los agentes, denotando que podría encontrarse en la fase final de una importación de cocaína. Los investigadores detectaron un encuentro que mantuvo con un narco colombiano, conocido como El Repetido, apodado así porque es un hermano trillizo de un clan dedicado al tráfico de drogas. Las sospechas se confirmaron cuando la policía descubrió que preparaban un envío de droga de 400 kilos de cocaína. En el año 2014, el gobierno estadounidense de Barack Obama calificó de amenaza global a los Zetas, comparándolos con la Camorra de Italia o la Yakuza de Japón. Son una de las organizaciones de narcotraficantes más peligrosas del mundo, que empezó a hacerse famosa porque decapitaba a sus enemigos. Cayó, pues, el jefe de los Zetas en España. Y en Barranquilla, aquí cerquita, Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro, y Dey Vázquez, su ex pareja, fueron capturados en la ciudad costera y trasladados a Bogotá, donde se llevó a cabo la legalización del procedimiento en el búnker de la Fiscalía General de Colombia. Antes de la captura, la Fiscalía General de la Nación tuvo que legalizar los allanamientos que llevaron al momento de detención de ambos. Durante estos, se encontraron en el apartamento de Nicolás Petro al menos 25 millones de pesos en efectivo, además de computadoras y equipos de comunicación, de acuerdo con lo revelado por la revista Semana. El medio en mención reveló que el fiscal presentó las evidencias y material probatorio para justificar la legalización de las capturas y allanamientos realizados en Barranquilla, donde residían los acusados. Las actas de registro y los elementos incautados en el apartamento de Nicolás Petro, así como el celular encontrado en la residencia de Dey Vázquez, fueron expuestos durante la presentación para respaldar la necesidad de legalizar los allanamientos. El sábado 29 de julio, la Fiscalía anunció la detención de Nicolás Petro Burgos y de Dey Vázquez, sus ex esposas, por los presuntos delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito.
siendo la primera vez que el hijo de un mandatario nacional en ejercicio es aprehendido. La captura del actual diputado del Departamento del Atlántico tuvo lugar a las 6 de la mañana, según lo comunicado por el organismo judicial. Cabe destacar que el proceso en su contra se inició a raíz de las acusaciones presentadas por su ex esposa, Dey Vázquez, que aparece ahí junto a Nicolás Petro, cuando estaban siendo legalizada su detención, quien lo señaló de haber recibido dinero de procedencia ilícita durante la campaña presidencial de su padre, Gustavo Petro, y de utilizarlo para su propio beneficio. Según lo expresado por el ente judicial, tanto Petro Burgos como Vázquez Castro fueron presentados ante un juez penal municipal con función de control de garantías, quien fue el responsable de legalizar los procedimientos de allanamiento, captura e incautación de los elementos materiales probatorios. Faltando pocos minutos para las 6 de la tarde de ayer domingo, hora límite para realizar el procedimiento, el Juzgado 74 de Control de Garantías de Bogotá legalizó la captura de Nicolás Petro, hijo del presidente, y su ex esposa Dey Vázquez. La diligencia se realizó en la mañana sin transmisión pública desde el búnker del ente acusador en Bogotá. En este lugar, la expareja permanecerá hasta el martes, cuando se adelantará la audiencia de imputación de cargos. En problemas, pues, no solo el hijo de Nicolás Petro, sino que eso pone en apuros también, evidentemente, a su padre, el jefe de Estado colombiano. Y en el conflicto entre Rusia y Ucrania, desafortunadamente no hay buenas noticias. La ciudad de Kryvyi Rih fue el epicentro de un nuevo ataque ruso con misiles contra edificios residenciales, informaron hoy lunes las autoridades ucranianas. De acuerdo con los primeros reportes, 4 personas murieron, entre ellas un niño de 10 años, y 25 resultaron heridas. Los equipos de rescate seguían buscando desaparecidos entre los escombros horas después del bombardeo. Esta situación se da en la ciudad natal del presidente Volodymyr Zelensky, lo que, según analistas, es un claro desafío directamente de Vladimir Putin hacia Zelensky, que ha emprendido, dirigiendo las operaciones militares ucranianas desde Kiev, una retoma de las áreas que en el territorio ucraniano habían sido tomadas por el ejército ruso. Así que sigue ese conflicto, Flor, causando víctimas civiles inocentes, lamentablemente. Bueno, y en el plano nacional hay varias cosas interesantes. Ayer fue un día políticamente movido, Guido. Hubo la convención de Otro Camino, en el que se ratificó al candidato presidencial por ese partido, Ricardo Lombana. Luego hubo el discurso del cierre de campaña de Vamos, a propósito de la finalización de las jornadas de recolección de firmas. Y en la tarde el Tribunal Electoral llamó a los 3 candidatos por la libre postulación para el cargo de presidente de la República, que lograron la mayor cantidad de firmas. También conocimos de los candidatos, de los compañeros de fórmula, de los 3 candidatos por la libre postulación al cargo de presidenta de la República. En el caso de Zulay Rodríguez es la exdiputada Atenas Atanasiadis. En el caso de Melitón Arrocha es la expresidenta de la Junta Directiva del Seguro Social, Aida Michelle Maduro. Y en el caso de Maribel Gordón es el también profesor Richard Morales. Hay que destacar que los 3 personajes elegidos como compañeros de fórmula, a diferencia de otras ocasiones, otras elecciones, son personas conocidas y con trayectoria o positiva o negativa, pero la tienen. En el caso de Atenas Atanasiadis, por ejemplo, Guido, es exdiputada por el PRD, fue postulada en el 2019 por Alianza, pero buscó votos para Nito Cortizo. Cuando fue diputada, fue denunciada por el entonces contralor Federico Humbert por tener al menos a 15 empleados de su empresa familiar, avícola Atanasiadis, en Chiriquí, con contratos de servicios profesionales en la asamblea. Y además tenía a sus 3 hermanos nombrados en la asamblea con un salario promedio entre los 3 mensual de $30.000.
Oye, ayer cuando le preguntaron eso a la candidata Zulay Rodríguez, ella en vez de contestar, la emprendió fue contra el contralor Fred Humber, ¿no? Claro. Como siempre. Sí, correcto. Y dijo que las personas que cuestionaban a Atenas no querían que una joven profesional cumpliera sus sueños. No. Son hechos y hay que responderlos. Correcto. Aquí uno tiene que hacer el ejercicio periodístico, y tú lo hiciste ayer, que tenías tu ayuda a memoria bien documentada sobre los antecedentes inmediatos de Atenas Atanasakis en el ejercicio de un cargo público. Y esos son, ¿no? No se puede borrar con un ataque a quien hizo la denuncia, que en este caso fue el excontralor Federico Humber. Oye, se presentó con las pruebas, con las sí, copias de los contratos, o sea, ahí no había... Oye, ¿dónde? hablando un poquito de las... También el sábado se formalizó la candidatura presidencial del partido País, en cabeza de José Alberto Toto Álvarez, que se disparó un discurso de esos así como del siglo del medioevo, ¿no? Impresionante, en medio de los avances que ha tenido la vigencia de los derechos humanos de las personas LGTBQI+, José Alberto Álvarez se disparó un discurso de la caverna. Pero bueno, ese es su derecho, pero no tenemos partidos confesionales, pero el de nosotros, constitucionalmente hablando, pero sí tenemos discursos totalmente confesionales. No, es que se supone que el Estado panameño es un Estado laico. Entonces sí, la mayoría de la población panameña, y así lo reveló también el censo, es católica, profesa la religión católica, pero incluso el Papa ha sido muy abierto en materia de esos temas de los derechos de esas personas, incluso de los no binarios, ¿no? Recordarán ustedes la última entrevista del Papa. Son cosas que pasan. Sí. Pero bueno, nos acompaña hoy Ricardo Lombana, presidente y candidato a la presidencia de la República por el movimiento Otro Camino. Está con nosotros aquí en Cuarto Poder. Flor. Bienvenido. ¿Cómo están? Buenos días, gusto estar con ustedes. Menso Show ayer. Oye, tremenda puesta en escena. Menso Show. La mejor puesta en escena que yo recuerde en un lanzamiento o en una postulación presidencial. Cero austeridad. Usando recursos que en otros países, sobre todo países civilizados, son muy recurrentes. Pues ese del teatro en círculo que llaman, ¿no? Y se vio muy bonito, a diferencia del caos que hubo con las llamadas a los candidatos por libre postulación, que eso al principio fue un caos tecnológico. Esto fue de primer mundo, Ricardo. Bueno, tuvimos una oportunidad ayer de mostrarle al país que tenemos una capacidad de organizarnos, que tenemos un activismo importante en el movimiento Otro Camino. Todo lo que ustedes vieron ayer es un ejercicio que ha costado 6 años de mucho trabajo, de mucho esfuerzo y sobre todo de compromiso, porque las personas que estaban allí y que llenaron esta convención estaban allí por convicción, no estaban allí porque se les otorgaba algún beneficio específico para que estuvieran presentes, se movilizaron de todas partes del país, provincias y comarcas, no solo para venir a la convención y votar en el caso de los líderes nacionales y el directorio nacional, sino también los candidatos que presentamos al país ayer, cientos de candidatos, y todavía falta una parte de la oferta electoral, hicieron su trabajo y estoy muy contento, me siento muy orgulloso del equipo que tenemos y la ciudadanía pudo ver ayer de qué se trata el movimiento Otro Camino, lo que le proponemos al país, tanto en propuesta como en discurso, como en visión y una forma distinta de hacer política. La verdad es que estaba bien bonito y bien organizado. No vi que hubiera como límite de presupuesto. ¿Cuánto costó ese evento? No tengo los detalles todavía, con mucho gusto se los puedo brindar posteriormente, al final cuánto costó el evento, pero lo que sí le puedo decir es que utilizamos toda la creatividad y recorte que se pudiera utilizar para que el evento, dentro de lo que nos costó, fuera lo más económico posible, y agradezco obviamente a todas las personas que creen en nuestro proyecto y creen en este movimiento, hicieron posible con su apoyo que ocurriera la convención presidencial el día de ayer. Ricardo, vamos a hablar un poquito ahora del discurso. Hay quienes
consideran que el discurso fue quizás un poquito largo, fueron como 40 y pico de minutos. No, quizás no, eso estaba más largo. Sí, pero independientemente del tiempo, no dejó ningún tema de los temas que se requieren en una campaña política por abordar, y eso hay que destacarlo, porque yo puedo hacer un discurso de 10 minutos y simplemente dar un brochazo de cosas Pero sin puedes hacer uno de profundidad. 20 y hablar de todo, ¿no? No, pero yo creo que, o sea, a mí el discurso personalmente me gustó, incluso abordó temas sensibles que estamos teniendo la preocupación ya no de la posibilidad, sino de la real existencia, por ejemplo, del cambio climático. Eso ningún otro candidato lo ha abordado. Además, los temas que sí, todos sabemos que van a ser el gran reto de quien ocupe la silla presidencial. O sea, a mí me gustó, pero partir del tengo año que ser sincera, 2024. perdí el hilo en algunos momentos. O sea, lo sentí demasiado largo. Bueno, pero fue un Prometo que discurso... el próximo va a ser más corto. Fue un discurso con mucha profundidad desde mi punto de vista. Y eso es lo que requerimos en la campaña, porque es que hasta ahora los discursos son la insultadera y la gritadera y la descalificadera. Por ejemplo, el de Melitón Arrocha, ayer eso parecía Yo pensé que le iba a dar un yeyo, pero bueno, como estaba discurso de la Temía vieja ahí, guardia. lo hubiera podido salvar, ¿no? En cambio, Ricardo, diciendo las cosas como deben decirse, sin ambajes y sin evasivas, abordó los temas fundamentales que se requiere para un gobernante. No, yo no cuestiono para nada el contenido. El contenido se dijo todo lo que se tenía que decir. Yo solamente digo que se puede haber resumido un poquitito. Bueno, Para la próxima lo tomaremos en cuenta. Y, para el de toma de vamos a posesión. mandarte- No, pero más allá de la Vamos a forma, mandar- vayamos al fondo del El discurso. fondo es- Creo que lo más importante es el fondo. claro, por Ya eres supuesto. candidato presidencial. Gracias, Atenor. Y yo creo que es el momento de hablar de fondo contigo y con todos los candidatos, ¿no? Oye, además ahora, Si fue el escenario bonito, si fue el Sí. discurso muy largo, muy corto, vayamos al fondo claro, y creo que él tocó temas importantísimos. Ahora, además, Flor, y tú lo destacaste ayer en Twitter, con la presencia de Maribel Gordón y Richard Morales, hay que subirle ahora sí hay que subir la vara de los debates presidenciales porque ya no se Pero trata si no, de, los van a desbaratar. de la diatriba. Bueno, ¿No? volvamos con el señor Lombana. Sí, sí, sí. Yo creo que hay temas claves aquí, entre ellos el tema de la lucha contra la corrupción, que creo que fue parte de... desde la mañana estuviste hablando del tema de la lucha contra la corrupción. Yo creo que es parte importantísima en esa propuesta tuya como candidato presidencial. Sí, tanto eso, que hemos sido consistentes en señalarlo, como lo que planteaba Guido. Quisimos ayer en el discurso dejar claras las prioridades. Y si se dieron cuenta, antes de entrar en los otros temas, fuimos claros, amplios y contundentes en manifestar el compromiso del movimiento Otro Camino con la agenda verde, con el cambio climático, con los desafíos ambientales que tiene no solo Panamá, sino el planeta, y cómo nuestros recursos naturales y nuestra biodiversidad es precisamente una de nuestras principales fuentes para el desarrollo y no para tratarlo, maltratarlos, malgastarlos, destruirlos, como hemos estado haciendo hasta la fecha. Pudimos también expresar en el discurso de ayer nuestro planteamiento en cuanto a el estado de la democracia, la preocupación que tenemos por la pérdida de confianza en la democracia, no solo en Panamá, sino en el mundo, y cómo la forma en que se ha manejado la política en los últimos 30 años en Panamá ha precisamente sido la causa de que se haya perdido la confianza en la política, porque se ha desprestigiado la política y el país, tanto localmente como internacionalmente. Y también tuvimos la oportunidad de plantear con amplitud cuál es nuestra propuesta económica, cómo vamos a generar los empleos que el país está necesitando y demandando en este momento, cómo vamos a incentivar el trabajo de los jóvenes entre 18 y 25 años, cómo vamos a enfocarnos principalmente en la micro y pequeña empresa, que es casi el 80% del movimiento de empleos y de la economía en el país, cuáles son las áreas formales de la economía que vamos a impulsar: turismo, logística, marítimo y puertos, construcción privada, infraestructura pública y el sector agropecuario, con el énfasis en la agroindustria. Y también pudimos hacer nuestros planteamientos con respecto a agua potable, recolección de desechos, acceso a medicamentos, y al final de nuestro planteamiento también hubo espacio para reiterar nuestra convicción y nuestra visión en materia de salud y en materia de educación con propuestas específicas. Cerramos nuestro planteamiento ayer también enviando un mensaje claro al resto,
de la oferta electoral, o al menos a los principales representantes de la política de los últimos 30 años, que me parecía importante también aprovechar el momento para separar claramente y trazar una línea entre quienes estamos en política para sanear el país, sanear las finanzas públicas y devolverle el país y nuestros recursos a los panameños, y quienes se han dedicado a saquearlo, a maltratarlo y a destruir la reputación tanto a nivel local como a nivel internacional de un buen país, de un pueblo noble que tiene muchas cosas buenas pero que ha sido maltratado. Y en cuanto a las propuestas ayer, ¿cuándo vamos a tener un plan de gobierno como específicamente con el cómo se van a realizar estas propuestas? Bueno, cuando venga la campaña, nosotros vamos a ir publicando propuestas como lo hemos hecho hasta ahora, y eso no va a parar. Pero el documento donde usted pueda estudiar el plan de gobierno con el qué, el cómo y el cuándo, cuando venga la campaña política, créame que lo va a tener en sus manos para poder leerlo, estudiarlo, escudriñarlo y preguntar al respecto. Está ahora mismo, ya hay borradores del documento, lo hemos estado revisando, hay un equipo trabajando en esto y yo le estoy dando seguimiento directo al avance del documento para asegurarnos no solo de que sea completo, sino que vaya en línea con lo que nosotros hemos planteado. Ojo, este no es un plan de gobierno, y recordemos la experiencia de la elección pasada. Se me criticó por lo que hicimos la vez pasada, sobre todo porque hicimos un listado de compromisos en vez de un plan de gobierno, y nosotros tomamos nota para mejorar eso que hicimos la vez pasada. Pero yo no quiero dejar de decir que el plan de gobierno no es nada sin la convicción y no es nada sin la conexión con lo que el pueblo necesita, porque el plan de gobierno de Cortizo era el más bonito de todos. Y era el más completo y el de más fotos y el de no sé cuántos profesionales, pero no había ninguna voluntad de cumplirlo. Sí, pero, entonces, es la prueba que tenemos, es el documento que tenemos hoy base para poder cuestionarlo. Lo van a tener, tiene unos lineamientos de guía que fueron planteados evidentemente tanto por mí como por mi equipo de trabajo, y en su momento la población, con las propuestas que ya hemos venido adelantando, más lo que se presente en el plan de gobierno, podrá evaluarlo para tomar su decisión. Mira, vi que el tema de educación, sí fuiste muy específico con el tema de la escuela normal, cuando me tenés a Rosemena. O sea, explícanos acerca del tema de educación y lo que tú estás percibiendo y de qué forma puedes afrontar los problemas que tiene la educación. La educación nacional tiene múltiples problemas, no lo digo yo, está planteado en el Compromiso Nacional por la Educación. Puedes enfocarlo desde el punto de vista de la infraestructura que se necesita mejorar, desde la tecnología que hay que darle a los estudiantes, desde la nutrición y la alimentación de los niños y de los jóvenes en las escuelas, que todavía es un reto, desde el pensum académico. Hay distintos problemas. Sin embargo, hay uno solo que transforma la educación. Porque tú puedes tener la mejor infraestructura, pero eso no transforma la educación. La educación se transforma transformando a los estudiantes y a los docentes. Vamos a las pruebas. Hoy tenemos los resultados de las pruebas internacionales indicando que solo 3 de cada 10 estudiantes evaluados entienden lo que leen. El problema es gravísimo el que tenemos en el sistema educativo. Entonces, para transformar la realidad de los estudiantes, hay que transformar la realidad de los docentes. Y para transformar la realidad de los docentes, hay que transformar las universidades donde se forman los docentes. Tenemos que tener la mejor universidad y el mejor centro de formación docente de la región. Y esa es la Escuela Normal de Santiago. Con la firma de acuerdos de cooperación con las mejores universidades del mundo, vamos a implementar un programa de transformación en corto plazo de la Escuela Normal Juan Demóstenes de Arosemena a este centro de formación docente. ¿Para formar a quiénes? Vamos a hacer una convocatoria para los mejores estudiantes del país. No los podemos obligar a estudiar docencia, obviamente, pero vamos a hacer la convocatoria para que de los mejores estudiantes de todos los planteles educativos sean becados 100% por el Estado, porque para eso son las becas, para apoyar a estos estudiantes, para que sea formada una nueva generación docente, que empezando en el 2025 tendría su primera generación 4 años después, graduando a los primeros 4.000 o 5.000 nuevos docentes, y es un programa que empieza de allí y a 7 años
tienes 30, 35 mil nuevos docentes formados. Eso implica una transformación, quizás la más importante de la escuela normal. Por eso quiero destacar de tu discurso lo que hablaste acerca de la transformación de la escuela normal. Y estos ya hay personas que han trabajado en esto, ojo. Este es un proyecto que está bastante avanzado en el papel. En esta administración no sé por qué no ha podido avanzar, entiendo que ha habido ciertos problemas, pero hemos conversado con las personas que han estado involucradas en el proyecto y una de ellas es el doctor Stanley Mouchet, que es parte de nuestro equipo de trabajo en materia de educación, y él nos ha conectado evidentemente con las personas que han estado detrás del proyecto. Y para todos los docentes que son actualmente parte del sistema, no tiene que haber ninguna preocupación, porque no estamos hablando de reemplazarlos, no, estamos hablando de empezar a formar una nueva generación docente y de que los docentes actuales reciban el apoyo que necesitan del Estado. Yo quiero enviarle un mensaje a todos los docentes del país. Hoy, los concursos que son por mérito se están definiendo muchos preguntándole al docente si está inscrito en el PRD. Y si no está inscrito en el PRD, no califica o le ponen todas las trabas del mundo. Señor docente, si usted quiere dejar de estar secuestrado por un sistema de partidos políticos que le exige que usted se inscriba y que no le importa sus méritos, su esfuerzo y sus estudios, aquí le estamos ofreciendo una alternativa para valorarlos por lo que son, por lo que valen, por su preparación y por su experiencia, que es lo que un sistema debe ofrecerle a sus docentes y a su país. Ese es para nosotros el principal elemento de la transformación educativa, que no se resuelve en un día, pero es la decisión que hay que tomar y es la decisión que nosotros, o la propuesta que nosotros le estamos planteando al país para la transformación. Esa beca sería sufragada 100% por el Estado para formar a esta nueva generación docente. Y cuando hablo de nueva generación docente, estamos hablando, obviamente, de nuevas metodologías, de la tecnología, de transformación en el pensum, porque nos hemos quedado atrás. O sea, hablemos un momentito de cómo el futuro llegó y nosotros nos quedamos atrás. Nos quedamos atrás, como decía en mi discurso, nos quedamos atrás en tecnología, en formación en ciencia, en investigación, en todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial, blockchain, big data, tantas cosas que hoy están ocurriendo y que llaman mucho la atención de la población joven y donde habría muchas oportunidades para emprender o para instalar inversión extranjera aquí que pueda desarrollar este tipo de áreas de la actividad económica o en este caso la industria ligada a la tecnología. Hay que potenciarla, pero para eso necesitamos a docentes alineados con esta nueva generación de cosas que están pasando en el mundo. Vamos a un cambio, volvemos y seguimos hablando. Yo tengo dos preguntitas para después del cambio, ya volvemos. Ya estamos de regreso con más, hoy con el ya candidato presidencial Ricardo Lombana. Ricardo, me llamó la atención, ayer escuché a Calicho Abadía decir que la afinidad más natural que tenía Moca con los candidatos a alcalde o los precandidatos a alcalde hasta ayer era con Edison Broce en cuanto a valores y todo lo demás. A mí me llama la atención porque Broce ha dicho abiertamente ser pro Bukele. Aparte es antimatrimonio igualitario, pro ideología de género, evade los cuestionamientos, no se dirige directamente, no es directo en sus cuestionamientos. Por ejemplo, con la campaña de Willy Bermúdez lo vimos la semana pasada. ¿Cuáles son los valores en común que tienen teniendo en cuenta estas cosas? Edison Broce, desde la Asamblea como diputado y ahora como aspirante a la alcaldía, hemos visto su propuesta tanto para la alcaldía y hemos visto su ejecutoria como diputado y los puntos centrales en los que él ha trabajado desde la Asamblea y los puntos centrales de su propuesta se alinean casi que al 100% con lo que nosotros hemos planteado al país. Él coincide 100% en la reducción de la utilización de fondos públicos para actividad clientelista y actividad política. Ahí hay un alineamiento al 100%. Él promueve
y ha planteado ampliamente y ha presentado proyectos de ley para favorecer la meritocracia, es decir, que las becas, que los nombramientos, que el avanzar en la vida y las oportunidades no sean porque te inscribiste en un partido, sino que sean por mérito, por tu esfuerzo, por tu valor. ¿Y no te preocupan las cosas que te digo? Me preguntaste qué cosas nos acercan y estoy diciendo, estas son las cosas que yo he escuchado y he visto de Edison Broza y la que él tiene en su propuesta como candidato a la alcaldía. Y hay muchas otras, para no enumerarlas todas, en las que coincidimos. Tal vez habrá algunos planteamientos en los que no coincidimos, pero no creo que eso nos debe llevar a no poder lograr un acuerdo con Edison Broza. Todavía no hay un acuerdo cerrado, pero yo creo que ya es evidente que nosotros vamos a ser consistentes. Queremos llevar no solo a la presidencia, sino a la alcaldía, a candidatos que representen a los independientes. Y él es una buena opción como representante de los independientes y para la alcaldía de la ciudad de Panamá. Entonces, si hay esos temas o si son temas en los que no coincidimos, no creo que sean temas que deban separar la posibilidad de lograr un acuerdo. En ese orden de ideas de que el movimiento Otro Camino desea llevar a candidatos independientes a cargos de elección popular, pareciera que la alianza natural sería entre el movimiento Otro Camino y, por ejemplo, el grupo Vamos, ¿no? Sin embargo, ayer en Santiago, en el cierre de Vamos, Gabriel Silva expresó que ellos no estaban apoyando a ningún candidato presidencial. Pero eso puede variar. Pero por otro lado, Juan Diego Vázquez dijo... Sí, Juan Diego Vázquez reconoció los méritos de Ricardo Lombana al haber creado un partido, etcétera, etcétera, para los independientes. Pero ahí hay como una, no sé, como un choque de ideas entre los dos fundadores del grupo Vamos. Bueno, nosotros hemos sido consistentes. Nosotros creamos una estructura partidista por la necesidad que teníamos los independientes de tener una estructura organizada. Y aquí está, 4 años después, con mucho esfuerzo, con mucho trabajo, sin cambiar el discurso, con el mismo planteamiento, esa estructura. Fuimos a nuestro proceso interno para la elección de candidatos a diputados, alcaldes y representantes y tomamos la decisión de dejar libre, no postular y reservar el 50% de los cargos para que podamos postular a esos candidatos de la coalición Vamos y de otros grupos independientes y de libre postulación. Pensamos igual en casi todo. Queremos lo mismo para el país. Hemos demostrado con acciones que estamos dispuestos a hacerlo y la población está pidiendo que los independientes no vayamos separados. La pelota está en la cancha de ellos. Yo pregunto, ¿hay otro candidato independiente a la presidencia de la República? Hay 3 que ayer aparecieron, no sé qué piensas de ellos. ¿Qué piensas de Zulay? ¿Qué piensas de Melitón Arrocha, de Maribel Gordón? Usted que fue candidato independiente, antes de ¿no? contestarle la pregunta, solamente termino diciendo que ellos tendrán que tomar una decisión. Yo respeto y los felicito por lo que han hecho desde la Asamblea y lo que han hecho con la coalición Vamos, que ayer culminó su proceso de recolección de firmas de manera exitosa, colocando a muchos de sus candidatos en la papeleta. Ahora se podría lograr mucho más impulsando a gran parte de esos candidatos, no solo en la papeleta de independiente, sino empujados también por la papeleta de Otro Camino y la candidatura presidencial. Pero ellos no formaron su coalición para apoyar una candidatura presidencial. Eso lo han dicho y eso yo lo respeto. Sin embargo, el país está en un momento histórico. La división de los independientes no solo podría costar una elección, podría costar el futuro de la nación y la responsabilidad que tenemos sobre nuestros hombros. Quienes queremos transformar esta realidad que es muy grande y yo vuelvo a reiterar pues esa necesidad y ese objetivo de unificar a todo este bloque independiente. Sobre los candidatos de postulación, no voy a entrar en temas personales porque aquí no se trata de personas, pero he dicho y reitero que los partidos políticos, al ver el éxito que tuvimos los candidatos independientes en el 2019, era obvio que iban a penetrar la libre postulación desde el partidismo. Es totalmente desfigurado. Y así ocurrió. O sea, tenemos a 3 personas con sus méritos
que representan a partidos políticos o a tendencias partidistas. Y aunque eso no es malo per se, por ser de partido, no era el propósito de la libre candidatos postulación. independientes. Entonces, el sistema se manipula y se presta para que estas cosas ocurran, y por eso nosotros conformamos un partido. Si yo hubiera corrido por la libre postulación, hubiera tenido que enfrentarme a grandes chequeras de recolección de firmas y me hubiera podido quedar por fuera de la recolección, y hoy no estaría sentado aquí como candidato y con cientos de candidatos a distintos cargos de elección popular. ¿Has pensado en llamar a alguno de los que no obtuvieron las firmas? Los hemos llamado. Nosotros los hemos llamado. No tengo problema, ni debemos tener problema en conversar con los aspirantes presidenciales por la libre postulación, siempre y cuando no tengan problemas con la justicia. Y creo que hay una candidata por la libre postulación que claramente tiene un problema muy serio con la justicia, y eso nosotros sí somos tajantes y radicales en ese tema. Y por el lado de los que no lograron estar en la papeleta, tanto Eduardo Quirós y Francisco Carreira. O sea, que consiguieron ustedes nos han visto mínimo, sí. reunidos. Y Kathleen. ¿No? Kathleen también. Ustedes nos han visto reunidos. Bueno, con Kathleen Levy no nos hemos reunido con Eduardo Quirós, con quien tenemos bastantes coincidencias, y también hicimos una reunión aquel día en el restaurante Trapiche, ustedes vieron, donde estuvo Paco Carreira, y sí hay acercamientos para tratar de ir unificando no solo esta figura, sino también figuras como las de Edison Brose y otros más que iremos anunciando al país poco a poco. Ayer cerramos el día con 10 candidatos. Buco. Y de esos 10 candidatos todavía faltan las alianzas y todavía falta la posibilidad de inhabilitación de uno de los candidatos de Ricardo Martinelli. ¿Cuántos candidatos ves finalmente corriendo el 5 de mayo? Es una pregunta muy difícil de contestar. Ojalá fueran menos, definitivamente. Si la justicia hace su trabajo, por lo menos hay uno menos. Pero y las alianzas naturales, ¿no? Y creo que va a haber alianzas y probablemente tendremos menos candidatos. No sé cuántos, no creo que haya menos de 7, por lo que yo estoy más o menos viendo, pero la política a veces sorprende, ¿no? Entonces, lo que yo sí sé es que yo soy candidato presidencial a partir del día de ayer y voy a ser candidato presidencial el 5 de mayo de 2024. Aspiro a ser el presidente de la República y asumir gobierno el 1 de julio de 2024. ¿Has pensado en compañero o compañera de fórmula ya? En nombres no, hay un equipo que está trabajando en perfiles, hay un equipo que está trabajando en perfil de vicepresidente o vicepresidenta, hay un equipo viendo perfiles para cargos como Contraloría General de la República, Ministerio Público, o sea, cargos que son de alta importancia para poder lograr los objetivos que nos hemos planteado. Y sí, para vicepresidente, definitivamente que estamos viendo perfiles, pero no solo los perfiles de lo que yo quisiera como compañero de fórmula, sino qué espera el país. O sea, estamos aprovechando los recorridos que hacemos un poco para también tener una idea cuál es la expectativa de la población con respecto a un compañero de fórmula para las elecciones del 5 de mayo, porque no es cualquier decisión. Se trata del próximo vicepresidente o vicepresidenta de la República y vamos a tomar la decisión con mucha seriedad. Yo tengo una última pregunta muy rápida porque tenemos que ir a cambio. Vamos ayer se refirió a los independientes como verdaderamente independientes. Y tú te referiste independientes de verdad. Cuando ya le están poniendo adjetivos a un adjetivo, ¿significa que el mero adjetivo principal no es suficiente? O sea, ¿ya ser independiente no es suficiente? Bueno, yo creo que es un poco para tratar de ayudar a la población a que no se confunda con los disfrazados independientes. Tienes que ser independiente de chequeras. Y de criterio. Tú tienes donantes de campaña, tú tienes que tener reglas para el financiamiento que dejen muy claro que quien dona tu campaña no está comprando una concesión, ni comprando un contrato, ni comprando un negocio. Ni comprando favores, espacios. Sí, un pero para eso posterior. hay reglas. Entonces, o sea, porque es que también hay que ver los favores y los espacios políticos cuando ganan las elecciones. Bueno, yo, por ejemplo, el vicepresidente de la República o el candidato o candidata a vicepresidente de Ricardo Lombana no va a ser un tiquete comprado por un donante. Por eso es importante saber quiénes son los donantes antes de elegir a los candidatos. Y los ministerios se van a decir de esa forma como ha trabajado la política. ¿Cuándo vamos a conocer tu lista de donantes?
cuando nosotros terminemos este proceso de candidatura, la entregaremos al Tribunal Electoral y el Tribunal Electoral creo que la tiene que publicar o la cuelga en su página y la ciudadanía va a poder conocer lo que tenga que conocer de acuerdo a la ley, porque nosotros no tenemos nada que esconder. Independencia de económica, de chequeras, independencia de criterio, de que tú puedes hacer políticamente sin estar amarrado, sin estar coaccionado. Esa es la independencia real y esa es la independencia que represento, que representan otros como Juan Diego, como Gabriel, como Edison y muchos otros independientes. Y yo creo que la ciudadanía eso es lo que tiene que ver. Y no estamos tratando de poner adjetivos sobre adjetivos porque no es suficiente, sino porque hay mucha gente tratando de engañar a la población queriendo hacer ver que son independientes de chequeras o independientes de grupos económicos y realmente están disfrazados. Y la ciudadanía tiene que estar muy clara y eso se refleja en palabras y eso se refleja en acciones. Los planteamientos que yo hice ayer y los planteamientos que he estado haciendo por 6 años creo que demuestran claramente que yo no respondo ni a intereses políticos particulares ni a intereses económicos particulares. Por ejemplo, nuestra posición sobre el contrato minero. Ahí hay una demostración clara. Nuestra posición sobre el mercado de medicamentos, donde tiene que haber mayor competencia para abaratar los costos de los medicamentos. Y muchas otras cosas que hay que hacer en este país que demuestran que estamos dispuestos a tomar las decisiones que el país necesita y no las que están dictando o las que han estado dictando por 30, 40 años las decisiones políticas. Gracias, Ricardo, por acompañarnos aquí en Cuarto Poder. Una pausa, ya regresamos. Gracias a ustedes. Bueno, continuamos aquí en Cuarto Poder. Nos acompaña Olga Dovaldía de la Fundación Libertad Ciudadana y la Fundación Libertad Ciudadana presentó un estudio sobre la fiscalización de la Asamblea y todas las carencias que tiene nuestra Asamblea para fiscalizar la cosa pública. Buenos días, Olga. Gracias, buenos días. De verdad, muchas gracias por la oportunidad de hablarles de este estudio que realmente consideramos que es un aporte a la parte del diseño democrático. Especialmente escuchando todo lo que los candidatos están planteando. Y todas las quejas que hay, obviamente. Las quejas que hay de parte de la ciudadanía y sobre todo, bueno, y agarro como por el borde del rabo de nube la pregunta de Flor sobre si hay simpatías o no simpatías con los autoritarismos de la región. Totalmente. Porque y realmente les digo que el objetivo de la investigación que hemos hecho, que lo que era analizar cómo ejerce su rol de fiscalización la Asamblea sobre los otros poderes del Estado. Es decir, el diseño constitucional panameño, nuestra democracia, tiene el sistema de balances y contrapesos, de manera que haya una rendición de cuentas horizontal, es decir, entre poderes del Estado, que vemos muy mermada, que se ha convertido en un mecanismo de politicaría y pudiéramos decir a veces hasta de extorsión. Y entonces eso nos da la impresión de que la democracia no sirve. Claro. Pero la democracia sí sirve. No, o la democracia como la quiere o la percibe la gente en el Estado o en los estados autoritarios, como que, bueno, que yo escojo, es el caso puntual de Bukele que planteaba Flor. Quiero un presidente, pero sí, el presidente es uno de los órganos del Estado. El presidente no puede hacerlo todo. Correcto. Y a diferencia de lo que pareciera respirarse en la región y globalmente, los problemas de la democracia se resuelven con más democracia, no con menos. Exactamente. Porque pensar que lo vas a resolver con menos es abrir la puerta al autoritarismo y a la propia muerte de la democracia. Entonces, ¿qué hace nuestro estudio? Nuestro estudio analiza cuáles son los poderes que la Constitución y las leyes le dan a la Asamblea para hacer ese trabajo que es parte de su gestión como diputado. El que corre a diputado está pidiendo y logrando un trabajo que tiene una serie de responsabilidades. Y la pregunta es si lo cumplen o no. Hemos analizado 6 dimensiones, entre ellas, por supuesto, la que más es llamativa en este momento es el deber que ellos tienen de la fiscalización financiera, pero también tenemos el seguimiento poslegislativo, la relación con otros actores dentro del propio poder y actores externos, sociedad civil, para llevar a cabo esa fiscalización, las oportunidades que tienen los parlamentarios que vienen de las bancadas minoritarias o independientes para realizar esa fiscalización
y las atribuciones formales. Entre las conclusiones, tenemos un marco relativamente bueno, un marco legal relativamente bueno. El problema está en la práctica, en la voluntad política de llevar a cabo esa fiscalización. ¿Qué es la novedad de este informe? Porque siempre he sabido que no fiscalizan, que las leyes existen pero que no se cumplen. ¿Qué es lo novedoso de este informe? Entre las novedades, pudiéramos decir, aunque no sé si te refieres a novedades desde el punto de vista de la noticia que acapare el punch de la noticia, porque este es el tema con este tipo de investigaciones. Quizás yo no vengo a darte una primicia, pero vengo a poder decirle al pueblo, a los votantes, a los candidatos, hay una forma de hacer las cosas bien que no se está haciendo. Entre las cosas que pudimos verificar, por ejemplo, algunas aleatorias que se me ocurren porque son muchas, y por eso invito a la teleaudiencia y especialmente a quienes nos están pidiendo el voto, ya sea como nuevos candidatos a diputados o los que quieren repetir, que vayan a nuestro sitio que es libertadciudadana.org o a sancuspanamá.org y bajen el informe y las recomendaciones. Algunas cosas nuevas que hasta a mí me sorprendieron. Entre ellas, realmente pudimos ver en blanco y negro el rol tan débil que llevan a cabo los partidos minoritarios. En lugar de hacer su función de una oposición robusta, donde de verdad le exijan cuentas al partido mayoritario, que es una de esas cosas de los balances y contrapesos de la democracia. Y debiese ser su rol. Y es su rol. Pero es que están todos aliados al final del día. Exacto, al final del cumple. ¿Terminan cooptados? Terminan cooptados, pero también creo que hay un problema grande desde lo que la investigación arroja, y es una suerte de complicidad en seguir permitiendo esquemas que ellos piensan que luego les puede beneficiar. El otro tema es el uso discrecional de los dineros. Entonces, en lugar de tener diputados que realmente tengan una voz valiente, no comprometida en exigir el buen uso de los fondos públicos, lo que tenemos es algunos diputados en una voz totalmente callada. También, por ejemplo, el verdadero objetivo de la citación de funcionarios a que rindan cuentas, vemos que está sumamente mermada por la politiquería, pero también por los propios diputados. Dentro de todos los diputados pudimos verificar que en los últimos 3 años solamente un 25% de los diputados, es decir, 18, han realizado preguntas de forma activa a funcionarios del Ejecutivo en el periodo evaluado. 18 de 71. 18 de 71. Entonces tú te dices, ¿dónde está ese rol? Esas fueron preguntas activas, tú dices. De 18, solamente 18 diputados de 71. Exacto. Y el resto mudo. Ahora, en materia de las otras actividades legislativas, no debe haber mucha diferencia. Son 18 los que presentan proyectos de leyes, son 18 los que se activan. Generalmente son los mismos. No, así es. Eso, el problema que tenemos es a la hora de elegir a esas personas que están ahí sentadas. Es que, como decía Danilo Toro, es que el problema no está en el candidato, está en el votante. En el votante, así es. Otro de los problemas que tenemos muy graves en el ejercicio de la función está que realmente no hay un mecanismo interno de verdadera rendición de cuentas a lo interno en su función. Entonces, tenemos el problema de un órgano que la población, es que basta con ver la percepción que tiene la ciudadanía sobre la función del órgano para entender el gran peligro que está llevando la democracia. Y la pregunta sería, en lugar de decir, es decir, ¿dónde vamos a ponerlo al revés? ¿Cuáles son los cambios que debería haber para que funcione como debe ser? Y eso está en las recomendaciones y la hoja de ruta de la investigación. A ver si entiendo, Olga, o sea, la oposición no está jugando su rol, ¿verdad? No. Pero ni los partidos grandes ni los chiquitos. Naturalmente en la política, porque al final es un ente político, tú vas a tener una mayoría que quiere llevar a cabo, en teoría, un plan de gobierno y tendría los votos para lograrlo, ¿verdad? Lo que estamos viendo, sin embargo, es que no hay esa responsabilidad y que la Asamblea tiene entre sus funciones formales, cuando vas a ver lo formal, solamente en el tema de la fiscalización financiera, el tema es gravísimo, porque ellos mismos son quienes nombran al Contralor General de la República y resulta que tenemos un Contralor que está completamente en ausencia de verdadera, una robusta fiscalización de lo que está pasando. Y tenemos una comisión que tiene se ha dictado a sí misma
un nivel de secretismo que genera que la comisión sea una especie de caja negra. Cuando vemos eso contra los mejores estándares o las prácticas internacionales de lo que genera, de lo que debe generar un cuerpo legislativo que haga bien su función, tendríamos otro manejo de los fondos públicos. Tenemos esa caja negra y tenemos también, algo que me sorprendió también, es que no tenemos dentro de del órgano legislativo, o por lo menos nosotros no pudimos ni verificar ni encontrar informes técnicos verdaderos sobre esa rendición de cuentas que debe dar el Ejecutivo con respecto al presupuesto ejecutado del año anterior y el informe de la Contraloría. Entonces tienes un órgano que debería estar haciendo una función de audito que no tiene cómo auditar independientemente, o no quiere o no tiene no ha nombrado técnicos. ¿Y qué hace? Confían en el reporte que le da el ente que deben auditar. ¿Me explico? Entonces, totalmente. Entonces nadie controla a nadie. Entonces, como eso, tenemos seguimiento legislativo y otras funciones. Por eso invito a la ciudadanía, a otros, por supuesto. Ese seguimiento postlegislativo, explícanos un poquito en qué consiste. Las mejores prácticas internacionales de cómo deben funcionar los parlamentos nos dice que y además nuestro marco regulatorio lo tiene, que en lugar de pensar la función legislativa solamente como pasar la ley, hay también una función legislativa que debe asegurar el presupuesto para que la ley sea ejecutada y luego el seguimiento a que la ley se ponga en práctica. Es decir, que el Ejecutivo cumpla, por ejemplo, con la función de reglamentar las leyes en 90 días, ese tipo de cosas. No hay seguimiento. Y generar los presupuestos, etcétera, etcétera. Nosotros vemos que eso pasan la ley, no pero se está dando. sí, pasan la ley, pero y casos puntuales como el tema de cannabis medicinal. Exactamente, pasan la ley, pero nadie se preocupa por ver que realmente haya un tipo de seguimiento a esto, que se reglamente. Y con esa hay muchísimas más. Hay miles. Bueno. Hay una que demoró 17 años. Sí, se nos acabó el tiempo porque no nos podemos quedar 17 años aquí tampoco. Ok, así que yo solamente vuelvo a invitarlos, por favor, a que entren al sitio web libertadciudadana.org a bajar el informe. Listo, muchas gracias, Olga. Gracias, Olga. Gracias. Si usted sigue en Telemetro Radio, continúe con el brunch, y en RPC Televisión, habla ahora con el profesor José Escobar y Delia Muñoz. Hasta mañana.